Jesús y Carmen se acaban de integrar, acaban de conocer la Divina Voluntad ahora en marzo, abril. Efectos de la pandemia. Entonces conocieron la Divina Voluntad y viéndolo a usted en programas, ¿verdad? Y se dieron cuenta que aquí en Juárez había grupos. Entonces, pues están recién conociendo, y Jesús comentaba que tenía pues algunas dudas. No sé si quiere comentar algunas, Jesús, hacer algún comentario con el doctor. Bueno, ok, sí, claro. La vez pasada pues no quise intervenir para no hacer una novatada, ¿verdad? Más sin embargo, ya platicando con Ivonne, le comentaba yo que sí, en la vida diaria, cómo podemos hacer para ir aprovechando, pero ya me ocupé esta semana de enterarme de cómo es esto, ¿verdad? Entonces empezamos ya a leer lo que nos recomendaste y creo que ha ido quedando claro cómo debemos entrar, ¿verdad? A mí lo que me apuraba era pues aprovechar mi edad, ¿verdad? Que tanto tiempo desperdiciado sin haber conocido antes, sin saber que tenían ustedes 7 años ya de adelanto. Nosotros que apenas empezamos, dije, bueno, pues yo quiero tratar de aprovechar un poco más el tiempo, ¿verdad? Y ese era mi apuro de qué debemos de hacer para prepararnos, para estar siempre tratando de estar en la divina, ¿verdad? ¿Por qué? Le digo, pues realmente a raíz de que estamos totalmente en la casa, enclaustrados, pues no tenemos otra cosa más que desde en la mañana hasta en la madrugada estar pensando, hablando, interviniendo con Dios nuestro Señor, porque pues no hay otra actividad más preponderante más que esta, ¿verdad? Entonces, esa era la duda, ¿verdad? ¿Cómo ingresar, cómo estar siempre en la divina voluntad, o cómo tratar de no andar con esta mente loca que ande para un lado para otro, o que se enfoque en lo humano, ¿verdad? Esa era más que nada la duda, pero ya empezamos a las lecturas de las recomendaciones y ver algunos otros videos de usted que nos han estado ayudando mucho, ¿verdad? El 257 en adelante. Gracias. Bueno, pues entonces ya prácticamente ya lo tiene resuelto. Y no se apure por la edad, ¿eh? O sea, eso es lo de menos, así que lo que importa es lo que viene, no lo que ya pasó. Así que adelante y bueno, pues sígale echando ganas y ojalá y siga encerrado. Bueno, pues vamos a empezar, Ivonne. Vamos a empezar. Entonces, la lectura de diciembre 14 de 1912. Quien está en la divina voluntad, abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma para sí sola el amor que Dios tiene para todos. Quien está del todo en la divina voluntad, no está sujeto a tentaciones. Esta mañana, mi siempre amable Jesús, al venir, me ataba con un hilo de oro diciéndome: hija mía, no te quiero atar con sogas y cadenas. Con los rebeldes se usan cuerdas y cadenas de hierro, pero con los dóciles, con quienes no quieren otra vida que mi voluntad y no toman otro alimento que mi amor, apenas un hilo se necesita para tenerlos unidos conmigo. Y muchas veces ni siquiera me sirvo de este hilo, pues están tan adentrados en mí que forman una sola cosa conmigo. Y si lo uso es casi para entretenerme en torno a ellos. Entonces, mientras Jesús me ataba, yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi dulce Jesús, y por consecuencia en todas las criaturas. E iba extendiéndome en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, en la boca, en el corazón, y así en la mente, en los ojos
y en todo lo demás de las criaturas, y hacía todo lo que hacía Jesús. Oh, cómo con Jesús se abraza todo, no queda excluido ninguno. Después A Jesús... ver, espérame. Sí. O sea, vamos a recordar que la divina voluntad contiene todo. O sea, todas las obras de Dios están contenidas en el querer divino, o sea, el acto único de Dios. Y ese acto único de Dios está movido, pues sí, movido por la divina voluntad. Por lo tanto, la divina voluntad lo contiene todo también. En el momento en que una criatura, o sea, se funde o toma esta divina voluntad como vida, toma a todo. Todo lo que ella contiene ahora lo contiene la criatura. Y es como natural que todo lo que haga la criatura se está extendiendo a todo lo que la divina voluntad contiene. Entonces, si la divina voluntad contiene a toda la familia humana, lo que hace la criatura se extiende a toda la familia humana. Y toda esta familia humana, ¿en dónde está encerrada? En la divina voluntad y en Jesús. Entonces Jesús nos abarcó a todos, nos tomó a todos, rehizo nuestra vida y por lo tanto todas las vidas de todas las criaturas están también en la humanidad de Jesús. Cuando un alma vive en la divina voluntad, en ese momento lo que hace se está extendiendo a todo lo que Jesús hizo. Y por lo tanto, Jesús contiene a todos, lo que hace la criatura se extiende a toda la familia humana. Entonces, una persona vive en la divina voluntad y le dice a Dios, te amo. Ese te amo se extiende a todos los habitantes de la familia humana, pasada, presente y futura, y Dios recibe el te amo de toda la familia humana. Y un te amo divino, porque es un te amo que está impreso y movido por la voluntad divina. Por lo tanto, ahora la criatura que vive en la divina voluntad le está dando a Dios el amor de todos, que eso es lo que Jesús hizo. O sea, estamos repitiendo en nosotros lo que Jesús hizo hace 2000 años sobre la tierra. Y no es nada más repetirlo, sino que va junto con lo que Jesús hizo. Entonces se duplica el acto de Jesús y va agregado el acto de nosotros. Entonces Dios empieza a recibir cada vez más, y Dios corresponde a esto, ¿no? Entonces, o sea, por eso aquí dice, mientras Jesús me ataba, yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi Jesús. En los ojos de Jesús, en la boca, en el corazón, y así en la mente, en los ojos, y en todo lo demás de las criaturas. Porque si Jesús rehizo las miradas, los pensamientos, las palabras, las obras, los pasos de toda la familia humana, en el momento que el alma que vive en la divina voluntad actúa y pone su acto en Jesús, por fuerza ese acto se extiende a toda la familia humana. No sé si esto queda claro, pero si entendemos esto, podemos entender que la gloria, que el amor que recibe Jesús por parte de la criatura que vive en su voluntad es infinita y recibe todo lo que toda la familia humana debería de haber dado. O sea que ahora la santidad en la divina voluntad es una santidad universal. Es una santidad que abarca
la santidad de todas las criaturas. Y todas las santidades que ha habido en el mundo, o sea, entendamos de todos los santos, de Padre Pío, de San Francisco, de Santa Teresita, de Santa Teresa, de todos los santos que han salido, esa santidad ha salido de la divina voluntad, ahora está encerrada en aquella alma que vive en su voluntad. Y por lo tanto, también recibe todas las obras de los santos, pero rehechas en la divina voluntad. Entonces es increíble la magnitud del acto hecho en la divina voluntad. Y Dios no puede pedir más. O sea, Dios está recibiendo prácticamente todo lo que Él deseó recibir. No queda nada que pueda pedir, ni la criatura podría dar algo más. Por eso es que Jesús nos dice que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Y eso única y exclusivamente se puede hacer desde la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacer todo lo que hacía Jesús. Anoche estaba leyendo precisamente la lectura de septiembre 8 de 1917, donde también habla precisamente de los bienaventurados que están en esa espera de los actos hechos por las personas y de la gloria que crece, todo para ellos y para la felicidad para Dios, ¿no? Pero sí es ese. Y me recordaba eso que nos decía usted, ¿no? Como los santos están esperando que hagamos actos divinos porque ellos les llena más de esa bienaventuranza. O sea, ellos reciben una gloria accidental porque están viendo sus actos. Por ejemplo, todo lo que hizo San Francisco de Asís de bueno, de santo, lo está viendo repetido, pero repetido por la criatura que vive en la divina voluntad. Por lo tanto, ahora el acto de San Francisco llega como hecho en divina voluntad y le da a Dios la gloria infinita que le puede dar un acto en la divina voluntad. Y San Francisco se goza de ver que sus actos, que él no hizo en la divina voluntad, pero que ahora, por la criatura que vive en ella, le está dando a Dios toda la gloria que él debería de haberle dado. Él no se la pudo dar porque no conocía. O sea, para él fue total su entrega, Dios se lo toma como bueno, pero nunca le pudo dar una vida divina. O sea, porque no tenía esa posibilidad, no la conocía. Pero ahora la criatura que vive en la divina voluntad rehace eso y lo importante es que Dios reciba la gloria, el amor, la alabanza, la retribución, como si hubiera vivido en la divina voluntad. Y eso es lo que a San Francisco lo hace inmensamente feliz, de ver que sus actos le sirvieron a aquella alma para glorificar a Dios, pero en modo divino. Muy bien, con lo que él no pudo hacer en vida. Así es. Por eso es que un alma que vive en la divina voluntad, al hacer lo mismo que hizo Jesús, al acompañar a Jesús en todo lo que él hizo y repetirlo desde ella, ahora esa alma se vuelve corredentora. No por la criatura no es la que está llevando a cabo esto, sino es la divina voluntad a través de la criatura que repite el acto de Jesús, pero el mérito se lo aplican a la criatura. O sea, el alma que vive en la divina voluntad tiene el mérito de permitir
que la divina voluntad actúe en ella, tiene el mérito de haberse despojado de todo lo suyo, y eso es lo que permite que se repita aquel acto de Jesús, y entonces la redención se duplica. Pero ese hecho de duplicar todo lo que Jesús hizo, todos los efectos de esa redención, ahora se le aplican al alma que vive en la divina voluntad. Y esto pues es enorme, creo que se entiende fácilmente, ¿no? Sí. No se trata de una santidad de virtudes, no se trata de un santo de la obediencia, de un santo de la castidad, de un santo de la pureza, de un santo que predicó, que convirtió. No, se trata de un santo divino que duplicó, multiplicó la vida divina. Vaya, sí. Yo me quedé así como que hacia adentro, ¿no? Como pensando en esto y todo, como decía usted, por el mérito de darle mi voluntad y decir que sí. Así es. O sea, eso es lo único que la criatura pone de sí. El despojarse de todo y el permitir que la divina voluntad sea la que actúe a través de ella. Y la divina voluntad actúa en los actos de la criatura, extendiéndolos en todo, extendiéndolos en Jesús, multiplicando todo, haciendo todo, pero como el mérito es de la divina voluntad que obra desde la criatura, el mérito se lo dan a la criatura. Y la santidad, la gloria que recibe aquella alma, es la gloria universal, que es la misma gloria que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, habiendo hecho todo por todos, el Padre le dio a él la gloria que debería de haberle dado a cada uno. Por lo tanto, Jesús tiene en sí mismo la gloria de toda la familia humana. Por eso se dice la gloria universal. Y esa gloria universal, ahora el alma también la adquiere al vivir en la divina voluntad. A ver, seguimos. Okay. Sí. Quien esté en mi voluntad, abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma en sí sola el amor que tengo por todos. Así que el amor que tengo por todos lo encierra ella sola. Y por cuanto la amo, otro tanto me es querida, otro tanto bella, así que todo deja atrás de ella. O sea, Entonces, ¿qué sí. será el amor de Dios? Sabemos que en Dios el amor no es un sentimiento, sino es un acto. Y ese acto es darse todo. Dios se da todo Él cada vez que ama. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que el amor que tenía para cada criatura de la familia humana, ahora se lo da a la persona que vive en la divina voluntad. ¿Sí? Se toma en sí sola el amor que tengo por todos. Y ahora, en el momento en que Dios nos ama, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Se ve a sí mismo. No ve a la criatura, se ve a sí mismo. Hay una lectura en donde Jesús les dice que, le dice a Luisa, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo en la criatura? Y en ese momento, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, está viendo su belleza en la criatura, su inmensidad en la criatura, su poder en la criatura, su divinidad en la criatura. O sea, se está viendo a sí mismo en la criatura.
Eso quiere decir, eso es lo que quiere decir que toma el amor. O sea, que la criatura toma todo el amor que debe tener, pero lo toma para sí misma. ¿Sí? Ujú. Si se capta eso, permítanme. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esto que acabamos de leer? Bueno, seguimos. Ujú. Entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios, y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé qué sea tentación, se lo he dicho a Jesús y él me ha dicho. A ver, una pregunta así capciosa. ¿Por qué aquí Luisa dice que leyó en algún lado que quien no es tentado, quien no tenga tentación, o sea, no es querida por Dios? ¿Por qué? Quien no tenga tentación. Y luego lo que dice, ¿no? Dice Ajá. que ella siente que no, que desde hace mucho tiempo no ha tenido tentaciones. Doctor, entiendo que pues hay que vivir estas tentaciones, si no, no podemos vencernos a nosotros mismos para que Jesús actúe con su amor en mi vida y me ayude a tener ese crecimiento espiritual, o sea, a dejar todo lo mío y pasar esa prueba de tentación, ¿verdad? Porque solamente así podemos seguir caminando con Él en su divina voluntad. Bueno, así entiendo, no sé si esté bien. Bueno, más o menos por ahí va, ahorita vemos. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más? Anímense a hablar. A ver, ¿quién está? Bueno, Clarita. sería posible que la tentación, la santidad en redención, vence los vicios con la virtud contraria y a base de actos heroicos contra vicios, practica virtudes de manera heroica. Entonces la tentación es un acicate para crecer en virtud humana. Así es. Y ese es el punto principal. O sea, la tentación desde el punto de vista de santidad humana es ese alimento para las virtudes. O sea, la tentación siempre va puesta en la miseria que tiene el alma. No sé si esto se queda claro. Las miserias del alma son creadas por Dios y puestas por Dios en nosotros. No son producto de nosotros. ¿Sí? O sea, las miserias son... Acordándome de San Francisco, ese pasaje de su vida cuando él sufría tentaciones de lujuria y entonces se lanza aquel espinal y se retuerce en el espinal y luego le dice a la visión, ven aquí, acuéstate conmigo. Y en esa lucha, pues él tenía que vivir la virtud de la pureza, ¿no? Y la tentación, pues eran esas sugestiones diabólicas que recuerdo, ¿verdad? Él tenía que vivir. Y lo que yo me pareció muy interesante fue cuando él se lanza al espinal y dice, ahora sí, aquí vamos a ¿cómo se dice? A 20, o sea, quédate, acuéstate aquí conmigo en el espinal, a la sugestión diabólica, ¿no?
Ujú. Ahí la virtud es la pureza. Sí, por eso, pero volvemos a lo mismo. Esa tentación no podría haber sido si él no hubiera tenido en su interior la miseria de la lujuria. Esa debilidad. Ujú, sí, No, no le llames debilidad, es una miseria. es una miseria. Okay. Y las miserias siempre son el alimento o la materia prima para la virtud. Si no hay materia prima, no hay virtud. Si no hubiera lujuria, no habría castidad. Si no hubiera envidia, si no hubiera gula, si no hubiera desobediencia, no habría virtudes. Y Dios lo que quiere es en la parte anterior, o sea, en la santidad humana, Dios quería virtudes. Y la iglesia siempre ha tomado las virtudes en grado heroico para atestiguar que alguien es santo. O sea, que las venció y las venció a costa de todos los esfuerzos y de todos los sufrimientos. Entonces, el alma que no tenía tentaciones sería un alma que no sería agradable a Dios, porque no tendría virtudes. ¿Se entiende? Sí. Pero eso es en la voluntad humana. Humana. Una Ahora, pregunta. sí, Claret. ¿Cómo entenderíamos entonces la diferencia entre vicio y miseria? Bueno, la miseria te lleva a algo. El vicio es cuando ya te aficionas a eso. Ah, ok. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de qué será, bueno, de la lujuria. O sea, la miseria te impulsa, te pone eso por delante como a conseguir un objeto o un gusto a conseguir. Pero cuando eso se radica en tu alma, entonces ya la miseria se convierte en vicio, ya es algo que tú te apegas a eso y es tu única búsqueda y no lo puedes evitar. Entonces Jesús dice que la tentación es muy fácil quitarla porque con un acto de rechazo es suficiente, porque el demonio es el padre de la soberbia y no tolera que una criatura lo desprecie. Dice, pero si no se quita, entonces quiere decir que ya es un vicio radicado en el alma. O sea, el alma ya se aficionó a eso y por eso es que ya no es tan sencillo, ya no es tentación, ya es vicio. ¿Y miseria y concupiscencia, Salvador? La concupiscencia es la tendencia al mal. O sea, la concupiscencia es lo que te hace llevar tus atributos normales, naturales, pero al mal. Si alguien es violento de esos caracteres que cualquier cosa y se enfurecen y hacen y deshacen, esa parte es puesta por Dios, pero no para que la descargues contra los demás, sino para que te hagas fuerza a ti misma para lograr vencer todo lo que tienes. El problema es que eso es lo difícil. Lo fácil es hacerte el valiente, hacerte el que todo lo puede y el ofender a todos y el arrear contra todos. O sea, ese es el problema, esa es la concupiscencia. Eso es algo contra lo que el alma debe luchar, pero generalmente no se hace, porque siempre es la soberbia la que está sobre esa alma diciendo es que esto me lo están haciendo a mí y a mí no me gusta. Bueno, si tomáramos en cuenta lo que no le gusta a Jesús de nosotros, creo que podríamos fácilmente entender que es mucho lo que Él nos toleró y que deberíamos de imitarlo. ¿De acuerdo? Entonces,
La violencia, por ejemplo, te pone, tienes delante no sé, un martillo. La violencia te lleva a usar el martillo, pero no usarlo en el prójimo, sino usarlo en ti misma. ¿Sí? O sea, para quitarte todo lo que tienes. ¿De qué te sirve ser católica? ¿De qué te sirve confesar? ¿De qué te sirve comulgar? ¿De qué te sirve todo eso si no pones atención en lo propio? Y la concupiscencia es la que te impulsa a eso. Y vamos a traducirlo. La concupiscencia siempre es soberbia. Porque te lleva a hacer lo que tú quieres. Porque tienes derecho, porque te están haciendo, porque tú crees que vales, porque tú crees que lo debes, porque tú crees que los demás están haciendo mal, porque tú crees que los demás te están ofendiendo, porque tú crees que los demás te están agrediendo. Eso es soberbia. De acuerdo, entonces concupiscencia y soberbia yo diría que es prácticamente igual. ¿Sí queda? Entonces sería lo que nos impulsa a actuar y no doblegar a usar las miserias no para vencerme, sino para defenderme, ofender o lograr lo que quiero. Para agredir, siempre es agredir. Agredir. O sea, porque si tú lo pusieras como defensa, todavía dirías, bueno, de acuerdo, no está bien, pero habría como una aparente justificación. Pero nunca se usa como defensa. Siempre se usa como agresión y como un imponer tu voluntad, aunque no hagas nada, aunque no hagas ninguna acción en contra, pero con tu forma de ser, con el lenguaje corporal que tienes, lo demuestras. Sí. ¿Sí? Imagínate que haces algo en tu casa y de repente Germán te pone una cara así de oso grizzly, furioso, Sí. y aunque no te diga nada, pero ahí estás viendo que te está agrediendo. Okay. Y ese es el punto. Entonces, lo que está diciendo Luis aquí, creo que es muy, muy fácil de entender. La tentación siempre es puesta donde hay una miseria. O sea, es el enemigo poniéndote todo lo necesario para que tú vayas tras eso, porque es lo que tú tienes en tu interior. No te puede atacar donde no hay una miseria. Si alguien no tiene la miseria de la desobediencia, no te puede atacar a ser desobediente. Sí. Si no tienes la miseria de la soberbia, no te puede atacar por ahí. ¿Por qué? Porque no lo tienes. ¿Sí? Hay un ejemplo muy, muy bello en la obra de María Valtorta. No sé si la han leído, bueno, algunos de ustedes sí, pero en donde está María, nuestra madre, y está hablando con, no me acuerdo si es Aglae o Cíntica, no, Aglae, que era una esclava griega que la tenían como objeto sexual. Jesús la rescata y lo sigue y se convierte, es una persona que va total y absolutamente ya dirigida hacia la parte espiritual. Y está platicando con María y está llorando porque le dice, madre, es que nunca le podré ofrecer a tu hijo mi virginidad. Y entonces María le dice algo que es increíble, le dice, hija, no llores, tu virginidad la has recuperado.
o sea, en tu deseo, en tu forma de ser. Y tu virginidad ahora es más grande que la mía, porque yo nunca he tenido el deseo. Ojo con eso. Nunca he tenido el deseo. Por lo tanto, tú que saliste de ahí y ahora estás dispuesta a no volver a tenerlo y se lo quieres ofrecer a mi hijo, eso es más grande que lo mío. Bellísimo, ¿no? Sí. Parece que Claudia tenía por ahí una pregunta. Sí, doctor. Doctor. Ahorita poquito con la miseria que estábamos hablando. Ahorita le ponía un ejemplo ante una, no agresión, ¿verdad? Ante una situación en familia, así como que dice Germán e Ivonne. Viviendo en divina voluntad, ¿cuál sería entonces nuestra respuesta? Así como de Ivonne, bueno, de nosotros, ante una situación así, tenemos que aceptarla, no responder, vivirla, reparar, pedir, o sea, reparar a Jesús ahí en esa persona. O sea, ¿cómo? O sea, usted mucho ha dicho no tanto hablar divina voluntad, sino nuestras acciones son lo que van a hablar divina voluntad. Uh-huh. Entonces, mi respuesta ante una agresión es quedarme callada, es aceptar, es pregunta. A ver, ¿qué opinan? Hombre, pero no todas juntas. No todos. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quién quiere comentar? Pues creo que nadie. Miren, yo pienso que el punto principal es entender que hay un intercambio de vida entre Jesús y nosotros. En el momento en el que hay un intercambio de vida, hay un intercambio de amor. El amor humano no tiene cabida dentro de esta parte divina, porque el amor humano no le da nada a Jesús. El amor humano como sentimiento, como algo que brota del interior, pero ni siquiera se ve. Entonces, Él nos tiene que dar su amor para que nosotros podamos amarlo, corresponderle en amor. El amor divino siempre va dirigido al hombre y el amor humano siempre debería de ir dirigido a Dios. Por lo tanto, cuando una criatura tiene en sí el amor divino, esa criatura se dirige indiscutiblemente hacia el prójimo. Eso es lo que hizo Jesús en la tierra. Siempre amó al prójimo, siempre amó a las criaturas, siempre las disculpó, siempre las cobijó, siempre trató de llevarlos al bien con su mansedumbre, con su aceptación, con todo. La mejor prueba que tenemos es la pasión. La única vez que reaccionó en forma, digamos, violenta, allá con los cambistas y los vendedores en el templo, es porque hicieron de la casa de su padre un mercado de ladrones. Fue la única vez. Pero de ahí en fuera jamás reaccionó en forma violenta. Entonces, una agresión que nos hagan, bueno, Germán haciéndoselo a Ivonne, ¿sí? Esto es para que vayas aprendiendo, Ivonne. Sí, estoy anotando, doctor. Ajá. O sea, ¿qué le dice Jesús a Luisa? Que en el momento que haya un intercambio de vida, en ese momento todo lo que le suceda a esa persona ya no es a ella, sino es lo que le están llegando a él, lo que le están haciendo a él, y que él nos lo está compartiendo. Entonces, esa agresión que usted recibe,
no es una agresión a usted, sino es una agresión que alguien le está haciendo a Jesús y que Jesús se la está compartiendo a usted para que usted lo alivie, para que usted se conduela de eso, lo repare, para que usted convierta esa agresión en un acto de amor y que a Jesús no le llegue. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Jesús se ve defendido por usted. La que recibe la ofensa es usted. Por lo tanto, usted rehaciendo esa ofensa, lo que está haciendo es casi quitarle la culpa al que la está ofendiendo. Y eso se convierte en lo que decíamos hace un momento, en un alma corredentora. Y aparte aumenta la semejanza con Jesús. La vida de Jesús fue un continuo martirio. O sea, desde el momento que se encarna hasta el momento que muere, fue un continuo martirio. Y un martirio que se lo provocamos nosotros. O sea, un martirio, leemos en los escritos que desde que estaba en el vientre de María, recibía, por ejemplo, espinas en su cabeza. Esas espinas son los pensamientos de nosotros. ¿Sí? Recibía flagelos. Esos flagelos son las obras de nosotros. Y así por el estilo. Es continuo nuestro actuar hacia Él en forma de agresión y en forma de martirizarlo. Por lo tanto, ahora, cuando tenemos esta oportunidad de repararlo, de aceptar, de curarlo, de sanarlo, de mitigarle un poco el sufrimiento, entonces cuando nuestro yo sale al frente y es cuando reaccionamos. Y entonces le estamos agregando dolores a él. Por lo tanto, el amor divino siempre es totalmente diferente de lo nuestro. Él acepta, Él tolera, Él perdona, Él olvida, Él hace todo eso. Bueno, si ahora tenemos el amor divino en nosotros, pues esa es la respuesta que debemos dar. El micrófono, Claudia. Perdón. Sí. Gracias, doctor. Bueno, seguimos. Hija mía, quien está del todo en mi voluntad, no está sujeto a tentaciones. A ver, ahí párate. ¿Por qué? Pues, bueno, ¿alguien quiere comentarlo? Bueno, como no se animan, porque al estar en la voluntad de Dios ya está lejos de, no se puede acercar, no puede haber tentaciones, o sea, ya es la vida divina en mí. Si la tentación siempre va dirigida a la miseria. O sea, ese es el punto de destino de la tentación. En el momento que la divina voluntad está en la criatura, recuerden que la divina voluntad solamente actúa a través de la humanidad de Jesús. Por lo tanto, tenemos a Jesús en nosotros. Y en el momento que llega la tentación, ya no se enfrenta a mi voluntad, sino se enfrenta a la voluntad divina. Ya no encuentra la miseria. ¿Sí? Ya no encuentra la miseria, encuentra una voluntad divina que es total y absolutamente superior a cualquier tentación. Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad no sufre tentaciones. ¿De acuerdo? Es como esa imagen, esa caricatura que hay, no ese dibujo, doctor, que se están lanzando varias flechas a una persona, ¿no? Y está Jesús al frente deteniendo, o sea, Él es quien está deteniendo esas flechas y a la persona no le llega nada. Porque ya está siendo protegido o está mismo Jesús al frente. Así es.
Muy bien, dice, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Y no A ver, solo es, otra vez, espérame tantito. sí, Creo que esto también hay que comentarlo. En el Apocalipsis nos dice San Juan que llegará un momento en que el demonio será encerrado durante 1000 años. ¿Recuerdan eso? sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿será cierto? ¿Será cierto que Dios va a encerrar al demonio 1000 años? Sí, lo Sería dice. el acto más grande de injusticia que Dios podría hacer. Ujú. Injusticia. ¿Por qué? Porque si Dios encierra al demonio durante 1000 años, o el tiempo que sea, ¿no? Sabemos que la iglesia dice que no podemos hablar de un milenio. No importa si son 1000, si son 100 o si son 5000. Es lo mismo. Si lo encierra durante un momento, lo que pasaría es que durante ese momento las criaturas que viven en la divina voluntad, digo, en ese tiempo, no estarían sujetas a tentaciones. Por lo tanto, vivirían siempre muy holgadamente y todas dirigidas hacia la parte divina. Entonces no habría culpa en ellos. Y todos los que pasaron por la batalla contra el enemigo tendrían toda la razón de decirle a Dios, oye, ya ni la muelas, perdón por las palabras. A ellos los premias con una santidad muy grande, pero nunca tuvieron tentaciones. Y a nosotros, que tuvimos toda la pelea con el enemigo, a nosotros sí nos tocó purgatorio y nos tocó una gloria quizá no tan grande como la de ellos. Perdón, pero eso sería injusticia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Será cierto que lo va a encerrar 1000 años? Es que, entonces ahí el encierro no es al demonio, ¿será un encierro a mí? O No, no. O sea, sí lo va a encerrar. Pero, ¿cómo? Pues ahí Lo va a sería, encerrar afuera, no adentro. El ejemplo que siempre les pongo es un borracho que va en la calle y va tentaleando y llega y se topa con un poste y empieza a darle vueltas al poste por todos lados. Y al final de 2 o 3 vueltas dice, Dios mío, estoy encerrado. ¿Sí se entendió? O sea, está afuera, pero no puede entrar. Y no puede entrar no por otra cosa, sino porque el alma está totalmente radicada en la divina voluntad, pero es voluntario. ujú, Entonces el demonio quedará encerrado afuera. ujú. Y entonces sí, es muy lógico entender que esas almas se verán libres de las Sí, tentaciones, no. no porque Dios las haya librado, sino porque ellos voluntariamente se libraron de las tentaciones. Ok. ¿Sí Cari, quedó? ¿querías comentar algo? No, a ver. oiga, Doc, entonces la acción del demonio básicamente es actuar en las miserias. Claro. ¿En dónde más puede actuar? Y siempre, Tenemos muchos, ¿cómo diríamos? Ciencia ficción demoníaca. Y le hemos achacado al demonio un Todo. papel y una personalidad que no tiene. O sea, el demonio no puede nada contra nosotros. Nada. Somos infinitamente superiores a él. ¿Sí? Infinitamente superiores a él.
¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Pues porque somos a imagen y semejanza de Dios. Porque somos imagen y Entonces, semejanza, porque tenemos la gracia, porque tenemos a un Jesús sacramentado en nosotros, porque tenemos todo eso, sin hablar de divina voluntad. Ujú. O sea, hablando desde fuera de la divina voluntad, somos superiores a Él. El problema es que nos han forjado una idea del demonio que no le corresponde. Y entonces nos dice un demonio y corremos. ¿Sí? Y nos dejamos seducir y a veces lo tomamos como pretexto. No, es que tuve una tentación terrible y caí. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? El verdadero demonio es nuestra voluntad. El demonio no me puede hacer caer. Mi voluntad es la que decide si lo hago o no lo hago. Con lo que hablábamos hace un momento del alma, del alma violenta. Ujú. No es el demonio, no es nada, es la persona la que quiere hacerlo. ¿Sí? El demonio alienta la soberbia, pero el que decide usar la soberbia o no es la persona. Entonces, ahora en la divina voluntad, hombre, ya ni se no hay necesidad de hacer ejemplos ni nada. La divina voluntad es infinitamente superior a cualquiera. O sea, simplemente veamos a Jesús. ¿Qué hacía con el demonio? Hacía rituales y hacía exorcismos y agua bendita y crucifijos y truenos y relámpagos y el demonio diciendo, no, no me salgo. ¿Será así? ¿Qué hacía Jesús? Cállate y lárgate. Cállate. ¿Lo expulsaba? Pero eso, ¿qué lo hacía? ¿Por ser Dios? Ojo con esto. ¿Por ser Dios? Porque no quería trato, ¿no? Porque por su voluntad humanada, no sé, o sea, su... Esta es una pregunta muy, muy delicada. ¿Lo hacía por ser Dios? No. Todo lo que Jesús hizo en este mundo, lo tuvo que hacer desde su naturaleza humana. Y su naturaleza humana tenía una voluntad igual que la nuestra. Tenía 3 potencias del alma igual que las nuestras. Tenía las mismas miserias igual que nosotros. Si no hubiera tenido eso, no sería verdadero hombre. Y aparte, hay un dato muy importante, y sobre todo en María Valtorta. Judas un día le pregunta, oye, ¿nunca has tenido tentaciones de mujer? Y Jesús le contesta, Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Por supuesto que las he tenido, pero las he vencido. O sea, las he vencido con su voluntad humana unida siempre a la voluntad divina. Siempre a la voluntad divina. O sea, nunca sola, sino unida a la voluntad divina, es como Jesús pudo llevar a cabo todo lo que hizo. Si todo lo que hizo lo hizo desde su voluntad divina por ser Dios, entonces no sería verdadero hombre y no nos hubiera redimido. Y no podría pedirnos hacer lo mismo a nosotros. Así es. Él nos vino a enseñar el cómo. Nos vino a dar la clave de que sí se puede. Y no era político, ¿eh? Para sí se puede. ¿Sí? No era político, era un verdadero hombre. Entonces, toda esa parte de Jesús haciendo eso nos muestra que nosotros lo podemos hacer.
Sí. Guille, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿y los milagros también eran desde su voluntad humana? Unida con la voluntad Como un divina, sí. acto de Dios? Perdón, pero los milagros no son señales de divinidad. Ujú. Y tan es cierto que los profetas hacían milagros iguales que Jesús, resucitaban muertos, curaban, multiplicaban alimentos, abrían o cerraban el cielo en cuanto a lluvias y todo esto, detenían el sol. O sea, es participación del poder divino, pero lo hacían seres humanos. Jesús les da el poder a sus apóstoles de hacer milagros y no eran Dios. Simplemente era la participación de ese poder. Por lo tanto, no es señal segura de divinidad. Jesús hizo tres cosas en su vida que son realmente una manifestación de que era Dios. La primera, quizá la más grande, es la transfiguración en el monte Tabor, porque ahí permite que trasluzca a través de su humanidad, que se vea la luz de la divinidad de él. Segundo, la resurrección de Lázaro, porque la resurrección de Lázaro no fue solo una resurrección, sino rehizo el cuerpo de Lázaro, porque el cuerpo de Lázaro ya había entrado en corrupción. Ya no estaba totalmente como cuando mueren, que esas son todas las resurrecciones, sino que ya habían pasado 3 días, el cuerpo de Lázaro ya olía, y eso era señal franca de corrupción. Por lo tanto, no solo lo revive, sino que rehace el cuerpo de él. Y la tercera y contundente, su propia resurrección. ¿Lo resucita Dios? O sea, el Padre. No. ¿Quién lo hace resucitar? Él mismo dice, yo tengo poder. Se me ha dado todo el poder de dar mi vida y de retomarla. ¿De acuerdo? Entonces, los milagros no son señal de divinidad. Doctor, en esas 3 situaciones de que Jesús muestra su divinidad, no entraría me quedé pensando, no entraría la de cuando se muestra a los Reyes Magos que comentan en el libro de la reina que se quedaron así que absortos, ¿verdad? Y que tuvo que como que apagarse, por decir así, para que volvieran. Bueno, ahí es una manifestación de él. O sea, es lo que le llaman la epifanía, ¿no? Que es un mostrarse a su mente, a su espíritu de ellos, se muestra con su belleza, con su potencia y con su amor. Ante esa triple manifestación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues simplemente a la hora que se manifiesta la potencia, toda potencia humana queda infinitamente por debajo. A la hora que muestra su belleza, la belleza divina, que es de donde parte toda la belleza del universo, la belleza humana queda también muy lejos. Y a la hora que nos muestra su amor, el amor humano ya no tiene sentido. ¿Sí? Entonces se está mostrando, si quieres tomarlo, no como milagro, es una manifestación de su divinidad. ¿Sí? Ahí y aquellos seres, aquellos sabios quedan totalmente prendados de aquel niño, igual que los pastores. Esos pastores que lo vieron nacer, que lo vieron ahí en el momento del nacimiento,
quedaron prendados de ese niño y sufrieron durante 30 años, persecución, esclavitud. La primera persecución fue después de la matanza de los inocentes, porque todo el mundo les echó la culpa por haber dicho que había nacido el Redentor y que todos habían creído y que estaban borrachos, que estaban ebrios y que eso dio ocasión a que Herodes mandara a sus soldados para matar a todos los niños. Permítanme un segundo, ¿sí? Sí. Dime. No. Entonces, estamos en ese punto, ¿sí? Que es una manifestación de Dios. Y eso es increíble. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. No sé si se han dado cuenta. El libro del cielo no es más que una epifanía de Jesús. Porque nos va mostrando quién es Él, la potencia de Él, la belleza de Él, el amor de Él. Todo el libro del cielo nos habla de Jesús. El libro del cielo es aquello que nos prometió en la última cena, que el Espíritu Santo vendría a revelarnos todo aquello que no pudo decirnos en aquel tiempo. ¿Se acuerdan? Sí. Dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Y la verdad plena es Jesús pleno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, así. Seguimos, doctor. Sí, por favor. Dice, y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz, y el alma ante esa luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, el cual no tolera estas burlas, y le son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas las rehuye. Prueba a salir de mi voluntad, y verás cuántos enemigos te lloverán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y de los enemigos ninguna cosa osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Muy bien. Pues ahí está lo que nos decía, doctor, que no tolera... no tolera la voluntad, no tolera la obediencia, no tolera estar unido a Jesús. Así es. Bueno, perdón, pero ya me están esperando ahí en Cecilia. ¿Sí? Pero Muy fue bien. una muy bonita plática, o sea, bueno, una lectura, perdón. Sí. Y Sí. muy productiva, creo que hay que estarla continuamente pensando, repensando, porque nos va a dar mucha luz todo esto. Sí. Cruz adorada, cruz adorada,